Bueno, hoy comenzamos una nueva enseñanza. Cada vez que comenzamos algo, yo pues me lleno de emoción porque aunque hay mucho material escrito, yo noto cómo el Señor me lleva a otros lugares y le añade más de lo que pues ya estaba escrito mientras me sentaba a estudiar y meditar en la palabra. Hermano, mire, la Biblia bueno, la Biblia como se le conoce, es el libro que habla de Dios, de las cosas de Dios, los asuntos de Dios. Y créame que está llena de revelación. ¿Ok? ¿Cuántos entienden que la letra escrita es la puerta para entrar a algo más profundo? Porque hay quienes dicen que no, que solamente es en la letra, así textual tienes que leer, pero está bien, pero el Señor siempre tiene algo detrás que decir. Amén. No hay libro en este planeta Tierra como la Biblia, ¿verdad? Y tan profundo y tan profundo y tan profundo que no tiene fin lo que Dios nos puede revelar a través de este libro llamado la Biblia. Yo llevo años estudiando la palabra y he estado mirando estas porciones, ¿verdad? Y cada vez que voy a una porción que ya he leído tantas veces, viene el Señor y me enseña algo nuevo, me deja ver otra cosa más profunda. Yo digo, Señor, ¿cuándo va a acabar? Pero es que no puede acabar porque Él es infinito. ¿Ok? Eso es lo grande de este libro, la Biblia, que habla de un ser infinito. Y lo más interesante es que hay una promesa que voy a leer, dada a través de los profetas, específicamente a través del profeta Isaías. No tiene que buscarlo, pero si quiere puede apuntar dónde está, para que luego lo vea en su casa. Porque es verdad que el Eterno en su plan iba a levantar maestros de la Escritura, conocen como Moreo o Rabí, ¿verdad? Que iban a traer la enseñanza al pueblo. Así vino también Jesús, Yeshua, como maestro. Pero Yeshua decía cosas sumamente interesantes. Una de ellas le dijo, cuando estaba en Israel, le dijo, mira, ustedes han sido enseñados de esta manera, pero yo les voy a decir que hay algo más allá de eso que ustedes escucharon. Por ejemplo, dice que yo no he venido para eliminar la ley, la Torah, sino para darles a ustedes la interpretación correcta. Quiere decir que hay algo más de lo que los maestros de Israel enseñaban en su época. Igual es hoy, hay mucha gente enseñando, pero siempre Dios tiene algo más. ¿Usted lo cree? Amén. Y hay un texto que habla de eso, donde Dios mismo enseñaría a su pueblo. Isaías 54:13, lo puede luego buscar en su casa y lo ve con calma. Pero mira qué cosa más interesante. Porque dice, y todos tus hijos, eso es importante, serán enseñados por el Eterno. Y multiplicará la paz de tus hijos. O sea, tal enseñanza traerá shalom, paz a tu vida. La enseñanza que vas a aprender del Eterno, de nuestro Padre. Pero es interesante porque habla aquí y señala a los hijos. ¿Ok? Y hemos estado hablando de estas cosas ya un montón de semanas en esto. Una cosa es lo que la gente quiere vivir en religión y otra cosa es lo que son los hijos. Usted sabe eso. Así que para los hijos el Eterno les va a enseñar. Qué tremendo. Qué tremenda promesa. Amén. Que a los hijos el mismo Eterno nos va a enseñar. Amén.
Y fíjense que el primer ejemplo está en Yeshua. Yeshua había sido enseñado por su padre. Y él compartía la enseñanza de su padre con los israelitas de su época. ¿Ok? Lo que se conoce como la Torah oral que mi padre me ha dado es la que yo les he dado a vosotros. O sea, la revelación que viene de mi padre, el padre, porque el padre es un título, ¿ok? Pero realmente ese ser creador infinito es luz, luz eterna, ¿ok? Donde la eternidad habita en esa luz, no es al revés. Así que de ese punto de luz, por decirlo así, porque no puede entender, de la luz, Yeshua recibió luz y revelación para entregar al pueblo, ¿ok? Así que Yeshua es el primer ejemplo de un hijo siendo enseñado por su padre. ¿Ok? Nosotros, al igual que él, tuvo que aprender la Torah, ¿verdad? Pero siempre el Padre puso en él una revelación mucho más allá. ¿Ok? Para darle cumplimiento a esto que está aquí. Que todos tus hijos serán enseñados por el Eterno. ¿Ok? Gracias, papá. En esta casa, el Eterno nos está enseñando para todo. Empieza conmigo y luego yo te lo entrego a ti, pero entonces él se encarga de aumentar en ti o extender, expandir lo que yo te puedo dar, que yo te he dicho que una vez yo te lo transmito a ti, ya es limitado. ¿Ok? Pero en esa profundidad, el Padre quiere ampliar lo que yo te entrego de parte de Él. ¿Está conmigo? Por eso es que siempre es bueno cuando uno recibe la enseñanza a través de un pastor, si es un pastor que es ungido, un pastor que está recibiendo revelación, es bueno ir al hogar, bueno, Padre, aprendí esto, pero ensánchalo, dame más. Entonces el Padre se va a encargar de ampliar esa revelación. Me ha pasado a mí, hermano. Yo que he estado aquí parado enseñando y cuando llego a mi casa, de pronto el Padre me da más de lo que está enseñando acá. Ok, porque es para todos, que también soy hijo, ¿saben? Ok. Lo que va a hacer la diferencia es los hijos que de verdad tienen hambre por Él. Eso Jesús lo dijo, que tenga sed, venga y beba. Ok. Así que si usted tiene sed, hambre, por conocer más de ese que es luz infinita, pues entonces usted está llenando el requisito más importante para que entonces de parte de él se le pueda entregar esa revelación, que usted pueda entender más allá de la escritura, ¿ok? Porque es imposible decir que todo lo que es Dios está encerrado en este libro que llamamos la Biblia. Eso es imposible. Aquí hay una pequeña, un trocito, un poquitito de lo que es Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo? Amén. Y el Señor se ha empeñado con nosotros de llevarnos a diferentes textos que es como si Él estuviera armando un rompecabezas de lo que se trata este asunto de ser hijos. ¿Ok? Y aquí tenemos otra pieza más de rompecabezas que vamos a comenzar hoy. Sobre los hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos aquí? Si usted es religioso, lo siento mucho, pero usted no está equivocado. Esto es para los hijos. Amén. Pues el Señor me llevó a un texto hace ya un tiempo, no me acuerdo, como quizás 2 o 3 meses atrás que yo escribí esto. Muy interesante, que yo había mirado tantas veces esto y no entendía, o sea, no veía claro qué quería decir el Señor. Y ese texto está en el Salmo 46, verso 10. Yo lo voy a leer de diferentes versiones. Si esto fuese a tener un tema, lo vas a apuntar. El tema es quietos y conocer. Entre comillas, ¿sabes? Quietos y conocer
coma. Luego pregunta, ¿por qué? O sea que el tema sería quietos y conocer, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que eso esté ahí? Quietos y conocer, entre comillas, coma, en forma de pregunta, ¿por qué? Bien, Salmo 46:10 dice, desistan y aprendan que yo soy Elohim. Esta es la versión Kadosh. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré exaltado sobre la tierra. Otra versión dice, la versión israelita nazarena, desistan, reconozcan que yo soy Elohim. Yo domino las naciones, yo domino la tierra. Reina Valera dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado será en la tierra. Fíjate que ambas, estas tres, uno dice desistan, ¿verdad? La Kadosh y la Bin, desistan. La Reina Valera dice, está quieto. Como dice, aprender, entonces las otras dos dicen, reconozcan. Desistir de qué, hermano. Tú te puedes pensar aquí un montón de cosas, ¿verdad? O sea, detente. Vamos. No siga a tu manera, porque sabes que tienes que aprender que yo soy Dios. Y que yo tengo dominio sobre todas las naciones. Así que parece ser que Dios nos está diciendo, según este texto, que te detengas por un momento, ¿verdad? Y que no continúes caminando, que es lo que explica aquí a tu manera. ¿Ok? Es bien interesante cómo el Eterno trata de llamarnos la atención usando palabras muy comunes para darnos un mensaje extraordinario. Porque si dice que estemos quietos, da la impresión como si estuviésemos muy inquietos. ¿Verdad que sí? Estamos muy inquietos haciendo muchas cosas, hermano. Es que el mundo nos enseña eso. A que avancemos, a que caminemos. Todo es hoy súper rápido, ¿verdad que sí? Y parece ser que Dios dice, aguanta tu momento, está muy inquieto, tiene mucha velocidad, detente. Haz un alto. Yo puse aquí lo siguiente. Hemos estado acostumbrados a vivir a nuestra manera. Si venimos del mundo y aún estando en el Señor, hay muchas cosas que las seguimos haciendo a nuestra manera. ¿Verdad que sí? Eso no va a ser eso pasa porque le quitamos todo. Aleluya, gloria a Dios. Así que hemos estado caminando, por decirlo de esta manera, a nuestra velocidad. Tenemos una velocidad, uno va más rápido que otro. ¿Verdad que sí? No somos más pacientes que otro. Así que tenemos una velocidad que es nuestra. Pero parece que vamos a una velocidad distinta a la que parece que tiene Dios. ¿Verdad? ¿Tendrá Dios su propia velocidad? Buena pregunta, ¿verdad? Otra pregunta que me hacía, ¿será su velocidad distinta a la mía? ¿Qué trata de enseñarme el Eterno en este salmo, en este texto? Algunas versiones dicen desistan. ¿Desistir de qué? Pues la palabra desistir o la palabra quieto están íntimamente relacionadas en el hebreo, ¿saben? La palabra quieto en hebreo significa corregir, amainar, reducir, implica también rebajar, cesar, morir, renunciar, dejar,
abandonar. ¿Tú sabes cómo se pronuncia esa palabra en hebreo? Aquellos que saben un poquito de hebreo se les va a parecer a algo. Se pronuncia Rafaj. ¿A qué te suena, verdad? Rafaj. Y si yo te doy el resumen de lo que esas tres letras, porque tienen nada más que tres letras, significa lo siguiente: el renunciar y abandonar a nuestra manera de vivir. Eso está dentro de ese término quieto. Renunciar y abandonar nuestra manera de vivir. Comenzando por entregar nuestros propios pensamientos, llevándolos en total obediencia a su revelación, que es en Cristo, el Mashiach. De esta manera cambiará mi propia manera de hablar por su manera de hablar, que implica palabras cargadas de luz. Mi boca proclamará, hablará, anunciará y comunicará su verdad, su luz y su revelación. Eso está metido ahí dentro de esa palabra Rafaj. Quieto. Está quieto. Mira todo lo que dice Dios en esa pasión. Es renunciar a nosotros, ¿sabes? Nuestra manera de vivir. Nuestro estilo de vida, de pensamiento, eso tiene que entregarse al Señor y permitir que Él ponga sus pensamientos en ti, porque tiene un propósito: que tú camines con un lenguaje diferente, con un mirar distinto. ¿Ok? Es interesante porque yo sé que esto se pone aquí un poquitito, vamos a decir, un poquito pesadito, pero es importante que ustedes esto. Esa palabra, quieto, Rafaj, en hebreo, tiene otra letra, pero una de ellas, que fue la que me llamó la atención, sería la segunda letra, en ese orden de derecha a izquierda. Tiene un valor, como toda la letra tiene un valor. Y ese valor de esa letra es 80. Y ese número 80 representa madurez. O sea, Dios quiere que madures para que puedas entender lo que es estar quieto en Él. ¿Ok? Y es importante porque el instrumento de mayor uso para expresar tanto madurez como inmadurez precisamente es la boca, porque ese es el símbolo de esa letra. Esta letra tiene un símbolo y es la boca, es el hablar. Pero por tener ese valor de 80 implica una boca que habla con madurez. ¿Vas entendiendo? Cuando somos ligeros para hablar, mostramos falta de juicio e inmadurez. Esa sería nuestra velocidad. Cuando aprendemos a refrenar nuestra boca, demostramos que hemos aprendido a pensar antes de hablar y que tenemos madurez. ¿Ok? Eso implica su velocidad. ¿Ok? Proverbios 17:27 dice: el que tiene conocimiento refrena sus palabras.
Y el de espíritu sereno es hombre prudente. Mira cómo la palabra nos enseña a lo que es realmente estar quietos. Que tener conocimiento. ¿Ok? Pero cuando se trata, en cuanto a Dios, es el conocimiento revelado de Él. Porque hay gente por ahí con religión, con conocimientos de Biblia y no viven de esta manera que estamos hablando. ¿Ok? Porque su revelación va a dar a tu espíritu serenidad y te enseñará prudencia, que es lo que muchos no tienen. Son muy imprudentes, muy impulsivos. Y Dios dice, no, esto es así. Esa es tu velocidad, no está en la mía. Santiago 1.26, o en el libro de Jacob 1.26, dice, si alguno quiere ser piadoso y no refrena su lengua, engaña su corazón y su piedad es falsa. Eso está claritito. Ahora, yo te dije que estaba hablando de la segunda letra de esa palabra hebrea, rafaj, que es quieto, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Cada letra hebrea, los que no lo saben, tiene un nombre, ¿ok? Cada letra tiene su propia pronunciación, que sería su propio nombre. Por ejemplo, esa letra que estoy hablando aquí, que es la letra Fei, que implica boca, su nombre contiene dos letras. ¿Ok? La primera representa la boca, lo que hablamos. Dentro del nombre de esa letra, que hay dos letras. La primera letra representa la boca, pero la segunda letra, que es la Alef, representa al Eterno. ¿Ok? Lo representa a Él. Y es interesante porque esta letra, acompañada como segunda letrecita, Carmelita, es una letra que no tiene sonido, es muda. En otras palabras, ¿por qué es muda? ¿Por qué si es una letra Fei y una Alef, ¿verdad? Que es la suma o el nombre de la letra Fei? No es feo, ¿sabes? Feo. Porque esa segunda letra, que es una letra completa, la Alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿por qué ahí no tiene sonido? Es muda. Te voy a explicar ya mismo. Dentro del corazón del Eterno Padre es muy valioso que midamos nuestras palabras. ¿Ok? Podemos lastimar profundamente con la boca. Muchos caemos en eso. Con la boca podemos bendecir tanto como maldecir, ¿verdad que sí? Y ese valor secuencial numérico de esa palabra o de esa letra significa nuevo comienzo. O sea, que ¿qué te está diciendo? Al estar quieto, es como si te dijera, tenemos que iniciar un nuevo comienzo en Él. Porque la ley que está al lado de la fe lo representa, es un nuevo comienzo en Él. Yo te he hablado que eso representa, esa letra D representa que Él quiere establecer en la tierra su propósito a través de tu vida. Entonces, estar quieto comienza a decirte que es un nuevo comienzo en Él. Entonces te está hablando de tu boca. Comienza con refrenar tu lengua, comienza con ser
ser prudente, comienza con ser sabio, con adquirir conocimiento, porque ese conocimiento de la palabra te va a llevar a una conducta de vida en él. ¿Sí o no? Para que entonces puedas moverte en su velocidad, que vas a ver cuál es su velocidad. Entonces, para dar aquí a un lado de esta palabra, la última letra de esa palabra que es quieto, representa lo siguiente: presentarse, presencia, mostrarse o revelarse. Y como cada letra tiene un diseño pictográfico, es interesante porque esa última letra representa al hombre que está de pie con las manos extendidas hacia arriba. Es una casualidad que esa letra está ahí. Representa a un hombre, una persona, hombre o mujer, con las manos extendidas hacia arriba, en acto de presencia delante de él. Que representa a su vez un acto de total rendición, mostrándose sin malas intenciones. Al decir así, está diciendo: yo me abro para ti, yo no te escondo nada, yo me desnudo delante de ti para que tú hagas en mí. Y es todo lo que está ahí. Estamos empezando. Y por ser esa última letra que está ahí, representa el pensamiento, la acción y la palabra. Pensamiento, acción y palabra. ¿Ok? Esto significa que debe de estar en nuestras vidas el pensamiento del Eterno, que es su revelación, que traerá una palabra a nuestra boca. O sea, comienza con el pensamiento del Eterno aquí, por la revelación que viene, que va a traer una palabra a tu boca en armonía con ese pensamiento, que va a iniciar entonces una acción en obediencia a Él, no lo que te dé la gana. ¿Está conmigo? Yo sé que te estoy soltando mucha información, pero es que tengo que soltártela. ¿No? ¿Cómo vas a aprender? Hay que aprender. Dios no quiere hijos entretenidos, Dios quiere hijos aprendiendo y madurando. Muchos que les gusta entretenerse, pero aquí no. Aquí te va a aprender. Esto implica que nuestra autoridad, hermano, no proviene de nosotros, sino que nos es delegada de lo alto. No es nuestra autoridad. Somos solamente mayordomos de una autoridad dada, delegada. ¿Ok? Por eso es que esa última letra representa la sabiduría divina. La sabiduría que desciende de lo alto. Y esta sabiduría es otorgada por el Espíritu Santo, Ruja con eso. Cuando viene a nuestra vida, toda la sabiduría, Carmelita, está dentro de ti, dentro de mí. Porque Él está dentro de ti, dentro de mí. Lo que pasa es que mientras sigamos a nuestra velocidad, no podemos funcionar. Entonces Él dice: quieto, a español, pero en el hebreo te está diciendo un montón de cosas que tú necesitas corregir para que entiendas lo que es caminar a su velocidad, no a la tuya. Porque a la nuestra siempre tendremos tropiezos y problemas, ¿sí o no? Porque aquí estamos todos volando por las nubes. Eso pasa por allá. Aquí estamos todos ahí, maduritos. Entonces,
la siguiente manera. Número 1. ¿Qué te dice Dios en su idioma sagrado, su lengua sagrada, cuando dice español, quieto? Número 1, estar dispuestos a rendir totalmente nuestra vida al Eterno. Comenzando por rendir y entregar nuestra vida pensante. Ahí comienza. ¿Estás dispuesto a eso? Y comenzar a alimentar tu mente y la mía con la palabra revelada de la Escritura. Eso es lo primero. Te está diciendo Dios cuando te dice quieto. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida totalmente? ¿Estás dispuesto a rendir tus pensamientos? Ahí no es el precio que pagar. Porque el mundo te enseña otra cosa. El mundo te enseña que tú seas tu ego, levanta el ego, tú puedes. Y voy por encima y tú puedes. Pero Dios dice, no, así no. Así no funciona conmigo. Porque si alguien sabe mejor que tú, lo que hay que hacer es Dios. Y si alguien ha planificado para tu vida algo extraordinario, es Dios. Que tú no lo conoces, Él lo sabe. Por eso que Él dice que Él preparó buenas obras para que andemos por allá. El problema es que no llegamos a conocerlas. Porque estamos enredados en un montón de actitudes que nos llevan a terribles consecuencias, entre ellas la muerte. Porque no queremos frenar. No queremos rendirnos. Solamente lo que queremos es cantar buenos coritos y llorar un ratito, o reírnos y gozarnos, y que si la música, que si está chévere, que si el mensaje está bonito, pero hasta ahí llegamos. Nos pasamos de ahí. Eso no es lo que quiere Dios. Porque Dios te trajo a esta tierra con un propósito, para que tú cumplas un asunto que es de Él, no es tuyo. Pasa que no te va a manipular ni controlar, no. Tienes tú que rendirte voluntariamente a Él, para que entonces diga, que te rinde, ok, por aquí que vamos. Pero mientras eso no ocurra, te vas a estar dando cantazos y cantazos y cantazos. Eso que nos dice aquí, quietos. Oye, ahí no hay ni un amén ni gloria a Dios. Es silencio. Así que ese es el número 1, asumiendo la palabra quieto. ¿Estás dispuesto a rendirte totalmente? Comenzando por rendir tu pensamiento. Deja de pensar a tu manera. No, es que yo creo, es que yo pienso esto, yo voy a hacer esto porque yo pienso esto. Deja eso. Número 2. Este cambio de pensamiento en línea con la Escritura cambiará mi manera de hablar. Cuando yo cambio, sustituyo mis pensamientos por los pensamientos de Dios, en este libro llamado la Biblia, eso es lo que hace que cambie mi manera de hablar. Porque yo hablo conforme a los pensamientos que tengo en mi cabeza, ¿sí o no? Cada vez que yo digo cualquier cosa, primero un pensamiento antes que esa palabra. Lo que pasa es que es tan rápido, no nos damos cuenta. Todo nace con un pensamiento. Todo hablar y accionar es con un pensamiento. Entonces, cuando yo cambio los pensamientos míos por los de Dios, entonces mi manera de hablar va a cambiar. Porque voy a hablar en línea, ya no mi pensamiento, sino los de Él. Mi lenguaje será el lenguaje de arriba, no el terrenal. Para que usted me entienda. Hablaré en un lenguaje elevado, no de abajo. Gloria a Dios.
estar quieto, lo que implica eso, estaré en continua intimidad con el Eterno. Porque eso me lleva a estar en una intimidad. Me va a enseñar a moverme en Él, no moverme sin Él. Como anda mucha gente por ahí, se mueven sin Él. Y después quieren meter a Dios en el asunto cuando se enredan en el asunto. Amén. No, me voy a mover en Él. Sus instrucciones obedeceré. Caminaré dentro de su propósito, no fuera de Él. Hermano, usted que dice que ama tanto al Señor, a Cristo, ¿verdad? A Jesús o Yeshua. Mire, Yeshua nunca caminó fuera del plan de su Padre. Aquí usted lo mismo. Usted es llamado a ser imitador de Cristo, ¿verdad? Estamos imitadores de Cristo. Pues mire, imite eso. No siga caminando a su manera. Cuando usted quiere imitar, nunca se apartó del plan de su Padre. Aprenda eso. Por lo menos eso. Número 4. Entenderé que la autoridad que tengo no es mía, sino que me ha sido delegada. Conoceré que en Él, y te lo pongo, que en Él, no sin Él, que en Él tengo autoridad. Y conoceré, voy a experimentar, voy a entenderlo profundamente, lo que Yeshua dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Usted va alguien por ahí que se la echa de creer que hoy pasan las cosas, ese anda en su velocidad. Abundan por ahí, ¿sabes? Hay un montón de gente así. Número 5. Por estar entendiendo profundamente lo que es estar quieto en Él, hablaré con sabiduría de lo alto, con conocimiento y entendimiento espiritual. ¿Y sabes qué? Veré más allá de lo que otros no ven. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es el de Él, que es elevado. Y el pensamiento de Él, hermano, va y se extiende, no tiene tiempo, no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, Él me va a hablar, me va a enseñar, me va a revelar aún cosas de más allá. Y veré lo que otros no ven. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, y consecuentemente, entenderé, porque como veo más allá, entenderé lo que otros no entienden. Porque su espíritu me dará el conocimiento. Porque estoy quieto en Él. Como muy bien dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no lo ve, no lo conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros, dice Reina Valera. Así que ese que entró dentro de ti, hermano, te está diciendo: no sigas caminando a tu velocidad. Quieto. Me está hoy enseñando todo lo que implica estar quieto. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Hakadosh, del Santo, ¿verdad? Para distinguir entre los hombres
Mira lo que hace la unción. Para poder saber, y 1 Juan 2:27, que es mi texto favorito, y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. De unción, tú y yo, permanece. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, ¿ves? Todas. Y es verdadera, no es mentira, ¿ves? Y es verdadera, no falsa. Así como os enseñó, permaneced en Él, porque la unción es el mismo. La unción, el Ruach, la luz, es la misma cosa. Todo es Él. Y Él te dice, yo te voy a enseñar todas las cosas. Porque yo estoy permaneciendo en ti. Pero no puedes andar a tu velocidad conmigo. Así no funciona. Como yo puse aquí, la unción es la que me enseña todo, y todo es todo. ¿Cuál todo? El todo de lo que el Eterno ha separado para nuestras vidas y desea que tú lo conozcas. ¿Sabes que Él desea revelarte todo lo que Él tiene preparado para ti? ¿Sabes eso? Si no lo sabías, entérate hoy. Primera plana. Él desea revelarte todo lo que Él te ha concedido para este entorno terrenal, poderlo vivir. Pero no te lo va a dar mientras sigas a tu velocidad. Esa es la ley. 1 Corintios 2:12 te lo dice. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, o sea, las cosas del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que gratuitamente Dios nos ha concedido. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena estar quieto? La Biblia dice que yo debo andar en el espíritu. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quieto y ando? ¿Quieto o ando? ¿Cómo es la cosa? Pero Pablo habla de lograr andar en el espíritu. Habrá una contradicción aquí en estar quieto del Salmo o andando en el espíritu de Gálatas. Aquí lo estamos mirando con la mente natural, porque ambas cosas es la misma cosa. Porque el que anda en el espíritu anda en quietud. Vamos a seguir poco a poco por aquí. Así que moverse en la unción es lo mismo que decir moverse en su presencia, que es lo mismo que decir moverse en su revelación. ¿Ok? Lo voy a repetir. Moverse en la unción es lo mismo que decir moverse en su presencia, que es lo mismo que decir moverse en su revelación. Y es lo mismo que decir moverse cuando Él se mueve. Es moverse en su velocidad. Y apunta esto, es la velocidad de la quietud en Él. Que te parezca algo medio enredado. Voy a repetir, moverse en la unción es lo mismo que decir moverse en su presencia, es lo mismo que decir moverse en su revelación, y lo mismo que decir moverse cuando Él se mueve. Es moverse en su velocidad, es la velocidad de la quietud en Él. El eterno creador, Dios de Israel, trató de enseñar esto a su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. En esos 2:40, 36, 17 y 38, dice Reina Valera: en todas sus etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Aleluya. ¿Ves que está enseñando esto desde la antigüedad?
38. Porque en todas sus etapas, la de Israel, la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel, enseñándole: ustedes se mueven cuando yo me muevo, ustedes se quedan quietos cuando yo estoy quieto. Ahora van entendiendo. Dios nunca diseñó lo contrario. Vayan y bajen por ahí para abajo, que yo voy detrás de ustedes, muchachos. Vamos, ustedes adelante, que voy detrás de ustedes, no se preocupen, yo estoy aquí. No. Pero así vive mucha gente que dice que aman a Dios. Quieren que Dios esté detrás de ellos. Síganme, que es bueno. Sí, que es bueno. ¿No es así? ¿Qué le dijo Yeshua a sus discípulos? Síganme. ¿Verdad que fue así? ¿No? ¿O fue Jale? Síganme. Gloria a Dios. Tenemos que estar claros, no es a mi velocidad, sino a la velocidad de la quietud en Él. Aprendemos de eso. La velocidad de la quietud en Él. Éxodo 33, 13, 14 y 15. Aquí Moisés pidió algo para él. El 13 dice: ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. El 14, el Eterno le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El 15, y él respondiendo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que según el verso 14 que acabamos de leer, cuando nos movemos en la presencia del Padre, se manifiesta total descanso y quietud a nuestras almas. Porque Dios no está atribulado. En Dios no hay angustias, ni ansiedades, ni depresiones. El que es luz pura es toda quietud, es todo descanso, porque de Él procede todo lo creado hasta donde pueda llegar. Y es fascinante que leí en estos días que la ciencia sigue descubriendo, ahora mismo ellos entienden que hay más de 300.000 trillones de galaxias. ¿Saben lo que es eso? ¿Hasta dónde llega eso? Y Él está en total descanso. Él es luz. Porque todo opera según su diseño. Él no tiene urgencia por llegar a un lado. Él lo llena todo. Por eso que Él es total quietud. Por eso que Yeshua siempre que llegaba, ¿qué decía? Shalom, yo soy. Y cuando estaba acá revolviendo en la barca, que los hijos estaban angustiados y estaban casi en depresión, vamos a orar lo que perecemos. Ahí estaba Yeshua en total descanso y quietud. Allá fueron a despertarlo. Mira, algo, que nos morimos aquí. Cuando tú andas de esa manera, tú estás mirando desde tu perspectiva. Pero cuando tú aprendes y entiendes lo que es la quietud, mira desde su perspectiva. Y no vas a estar nunca en ansiedad, ni en angustia, ni en depresiones, ni nada de eso. Hello. Yo sé que esto es duro, yo sé que hay gente batallando aquí con cosas, pero Dios te está hablando para que aprendas a caminar no a tu velocidad, en la velocidad de la quietud en Él.
Así que según el verso 14, cuando nos movemos en la presencia de Dios se manifiesta total descanso. ¿Descanso para quién? Para nosotros, porque Él nunca se cansa. Él es Shalom. ¿Okay? Así que su velocidad es total quietud. Eso implica descanso. Te pregunto, muchas veces me preguntan, ¿trabajas para Dios o trabajas con Dios? Medito otra vez. ¿Trabajas para Dios o trabajas con Dios? Trabajar para Dios significa trabajar a tu estilo, a tu manera. Trabajar con Dios significa trabajar a su estilo, a su manera. Es muy diferente. Jenny. Muchas personas, como no saben estas cosas, trabajan para Dios, no con Dios. Estoy diciendo que para Dios es trabajar a tu estilo, a tu idea, a tu manera. Pero con Dios es a su estilo, a su manera. Cuando entendemos lo que significa estar quietos, y ya te he venido hablando algo, ¿verdad? Entonces, como dice ese salmo, comenzaremos a conocerle. Estar quietos y conocer. Acabo de hablarte mucho de quieto, ¿verdad? Todo lo que implica eso, te lo acabo de leer, de enseñar. Cuando entonces entendemos y logramos entrar en la velocidad de su quietud, entonces comenzaremos a conocerle. Que la segunda parte del Salmo 46:10 dice, nos habla de reconocer que yo soy el Eterno. O sea, si no te estás quieto, no le puedes conocer que eres Elohim. ¿Ven? Mientras sigas a tu velocidad, no me puedes conocer. Qué cosa más tremenda. El religioso camina a su velocidad. No puede conocer a Dios. Pero el que está quieto, lo que implica eso, sí le va a conocer. Porque eso es lo que el Eterno diseñó. No le cambie los muñequitos, no te las inventes, porque es como dice Él, no como dices tú. Si te dice quieto, es quieto. Es lo que implica lo que te acabo de hablar de hace rato. ¿Ok? ¿Me va entendiendo? Así que no es hasta que entramos en la profundidad de lo que implica la palabra quietos que entonces comenzaremos a conocerle.